Bon dia, què tal, ciutadans del poble de Montornès? Aquí, des de Fem Poble, ja tornem una altra vegada a fer petites entrevistes a gent d'alguna manera del nostre poble. Moltes gràcies, Rosa, per venir i dedicar-nos una mica del teu temps per poder-te fer aquesta entrevista. Te quería dar las gracias a vosotros por la predisposición que tenéis siempre para dar visibilidad a la gente del pueblo y empujarlo en los inicios. Ah, doncs vale, gràcies. Nosaltres també estem començant, no et pensis. Portem un any just que amb aquests moviments que estem fent, d'entrevistes i de més, però creiem que dintre del nostre poble aquesta iniciativa com a tal no havia sortit. I és per nosaltres una satisfacció que, entre cometes, dintre de la nostra novetat, estem fent un camí també. Però no parlem de nosaltres, que estem per tu. Perfecte. Fes una mica d'història com a escriptora. Com va néixer aquest estímul per ser una escriptora? Bueno, querer ser escritora es algo que he llevado dentro siempre. Siempre hay gente que cuando tiene problemas pues los elude de distintas formas, ¿no? La mía siempre era escribir, siempre he volcado pues mis frustraciones, las cosas negativas en la escritura para liberarme. Y entonces empecé a darme cuenta que a veces divagaba un poco y empezaba a hacer cosas creativas. Y bueno, empecé a montar historias en mi cabeza. De hecho, cuando iba al colegio, yo hacía cuentos para mis compañeros, los grapaba y se los entregaba porque era un detalle que yo tenía con ellos. Y así, poco a poco, pues es algo que siempre ha vivido en mí. No hay un momento clave, yo no recuerdo cuándo, porque para mí es desde siempre. Des de sempre. Sí. I com t'estimules tu per poder fer un llibre, com per exemple aquest mateix? Bueno, es que esta historia que me calma. El títol és impactant, ja t'ho adelanto, i és maquíssim. ¿Sí? ¿Te gusta? I tant. Pues esta historia lo que pasa es que para mí ha tenido mucha facilidad por el hecho de que lleva muchos años en mi cabeza. Pero hasta hace un año y poco no me atreví a darle voz a los personajes. Entonces no fue un estímulo porque es como tener algo ahí todo el rato en el subconsciente hasta que dije, vale, vamos a parar y nos vamos a analizar qué me está diciendo todo esto. Entonces los escuché, esto a veces a la gente le hace mucha gracia, pero es así. Los personajes te hablan y te explican su historia y tú pues los tienes que transformar en palabras. Y entonces, pues hace un año y medio o así, tuve esa reflexión y dije, vale, pues vamos a darles voz. Y entonces empecé a crear una historia desde cero y fue fluyendo. Molt bé. I el que sí m'he donat compte en el teu llibre és que utilitzes noms dels teus personatges que no són massa habituals. Per què aquesta diferència, diguem-ho així, no? En vez de llamarlo Pedro, le llaman, no sé... Odey, por ejemplo. Odey. Bueno, porque dentro de la historia cada nombre tiene un significado. Vale. Entonces, Valentina se explica un poco el significado de su nombre en uno de los capítulos, que hace referencia al impulso que tienes que tener para salir de una zona de confort, tienes que tener valentía, de ahí el nombre. Ander, por ejemplo, viene porque a mí siempre me han gustado mucho los nombres vascos, he tenido como esa fijación, entonces tenía claro que quería uno así. Y Odey no se llama Odey por casualidad, en este libro pasan muy pocas cosas por casualidad, todo tiene un porqué. Y Odey tiene ese nombre porque tiene mucho peso incluso en el título, pero no te puedo decir más porque te estaría haciendo un spoiler, entonces tendrás que leerlo. No cal adelantar tant. No. No cal. ¿Y Isis? Isis porque ella en sí es una diosa, o sea, el personaje es simplemente sublime, o sea, ella es espectacular en personalidad. Y Isis es una diosa, entonces tenía que tener nombre de diosa. El que sí m'ha xocat també és que fas servir algunes expressions fortes per remarcar un sentit o alguna cosa. Mentre amb altres tipus de llibres, i més amb aquest que el podem dir que és romàntic. Vale, sí, la categoria és romàntica eròtica. I en canvi has utilitzat amb algunes frases, no en tot el llibre, evidentment, però sí, amb un personatge en concret en què utilitza forces
fortes, expressions fortes, ese personaje es Isis. Sí. Es que ella tiene mucha, ¿cómo te lo digo? Tiene mucha fuerza interior y no se anda con tonterías, es una personaje muy directo. Entonces, su manera de hablar y de expresar las cosas son sin filtros, sí. Vale. Es porque ella es así. Entonces, una de las cosas que quería con este libro era caracterizar muy bien los personajes para que el lector supiera en cada momento qué personaje estaba hablando, porque yo, como lectora empedernida que soy, me he encontrado con libros en los que tú sabes que está narrando esa persona porque te lo dice, no porque tenga una personalidad que se destaque sobre los demás. Y entonces yo no quería que eso pasara con La tormenta. Vale. Llavors, també m'he donat compte que tota la història pràcticament està dintre d'aquest entorn. Sí. D'alguna manera podem dir que es reflexa de lo que, entre cometes, la teva història personal. Bueno, este parque para mí tiene mucho significado y el pueblo en sí tiene mucho significado. Yo he nacido aquí, he vivido aquí muchos años, de hecho me fui por trabajo hace como 6 más o menos, pero toda mi infancia y adolescencia la he pasado aquí, parte de mi edad adulta también. Entonces, para mí era como un pequeño homenaje también a todo lo bueno que me ha dado el pueblo y su gente para reflejarlo. Y para darle veracidad a un libro, creo que tienes que haberte empapado mucho de eso. Y claro, ¿yo de qué sé? De este pueblo, que es con el que he nacido prácticamente. Entonces, para mí hay cosas que sí que se reflejan en la realidad de mi vida y hay cosas que no, pero simplemente me he basado aquí y he dejado volar la imaginación. Molt bé. T'has plantejat canviar, o simplement faràs sempre el tipus de llibres romàntics o potser t'estàs intentant buscar o investigar altre tipus de literatura, ¿no? De escritura, no de literatura, de escritura? Es algo que no me he planteado, pero tampoco he descartado, porque también me siento muy a gusto en la poesía, por ejemplo. Vale. No es un género que yo lea habitualmente, pero sí que me gusta escribir de vez en cuando. Entonces, cuando escriba prosa, será este tipo de esto, y cuando no, cuando sea poesía, pues no lo sé. No me lo he planteado en firme. Molt bé. I llavors, què més podríem dir? Quan es fa un llibre, per regla general, si corregeix-me si m'equivoco, sempre has d'haver-hi una investigació, depèn del tipus de llibre que vulguis escriure, no? Sí. Tu, aquesta investigació, no podem parlar d'aquest llibre perquè és d'alguna manera una mica, entre cometes, el teu reflexe, no? Però com ho fas? Com t'inspires? Com busques la informació? Perquè, a veure, segons el tipus de llibre que has de fer, la informació que vagis a posar, no dic tota, pero sí una part, ha d'estar reflexionada amb una certa realitat, sí, ¿no? Eso me pasó en uno de los capítulos que se desarrolla en París. Y yo quería que en París pasase una cosa en concreto, pero luego, investigando y buscando esa época del año en esa ciudad, lo que yo quería que pasara no podía pasar. Entonces tuve que tirar marcha atrás y empaparme bien de París en esa época del año, con esas temperaturas, con ese ambiente, cómo celebran ellos ciertas cosas, para poder desarrollar ese capítulo. Yo hasta el momento, como era algo que había pasado en mi entorno, aunque no es mi historia, pero sí ha pasado en mi entorno, no tenía que hacer mucho trabajo de investigación. Pero llegado a ese punto del libro sí que me tocó hacerla porque yo nunca he estado en París, entonces no podía hablar de algo que no sabía. Y para mí eso es muy importante, darle realidad a lo que pasa. Yo no puedo decir que en París en diciembre van en manga corta, porque no es verdad. Entonces, el que vaya en París en diciembre dirá, pero esto es mentira. Normal. Y entonces yo no quería que eso pasara con La tormenta, porque no es un libro de fantasía en el que tú puedas crear lo que tú quieras, no. Es un libro de realidad y eso es algo que me han dicho muchos lectores, de que se han podido poner en la piel de los personajes porque esto le podía haber pasado a cualquiera. Molt bé. Llavors, te'n planteges o potser encara és massa d'hora per plantejar-te fer obres de teatre, per exemple, com a escriptora? No, es una cosa que no me lo he planteado nunca porque, aunque no parezca, soy bastante tímida. Aunque en el canal que tengo de Instagram no
no lo parezca porque soy muy dicharachera, pero sí que tengo un punto de timidez. Entonces, enfrentarme a gente es algo que me da mucho respeto. Pero bueno, no deixaria ser la guionista, ¿no? Sí, pero es como ver la reacción en el momento. Ya. Tú esto te lo lees en tu casa y yo no veo tu cara, tus expresiones, tus sensaciones. Yo lo veo en diferido, como tú me lo quieras transmitir. En cambio, en la obra de teatro, por ejemplo, si se hiciese, ¿no?, y yo estuviese detrás, pero estaría igualmente, vería la sensación al momento. Entonces, me da un poco de respeto. Vale, però jo, no és tant el contrast, és a dir, el personatge, per exemple, no? El personatge A ha de ser dramàtic, ha de ser, i l'altre, el personatge B, ha de ser rialler, feliç, i potser aquest contrast a l'hora de veure els teus personatges reflectit amb uns actors, Sí. potser no t'agradaria la manera que ho tenen, perquè a tu t'agradaria que fos Amb capaç més. de més donar-li més força i potser no tenen la força que tu voldries. Això també, el que et fa por que no sigui, perquè clar, però és que 10 hores ya no depèn de tu, ¿no? Claro, es que ese es el problema, eso no depende de mí. Yo creo unos personajes, pero luego en las adaptaciones hay muchos matices, hay muchos cambios. Ajá. Y a veces yo no puedo tener el peso que podría tener dentro de la obra para decir, no, es que esto no es así o esto no quiero que sea así. Entonces, prefiero que los personajes se queden en el papel y la gente los interprete como yo los he escrito. Vale, i llavors, d'alguna manera, podríem dir, o no t'agradaria fer una mica de dirigir a diferents actors per a una determinada obra, encara que sigui petita? No t'agradaria, pregunto, eh? Pues es que, sinceramente, es algo que ni siquiera me había planteado como tal. Tot això té relació. Sí, podría ser, pero no es algo que yo me haya planteado. Fins ara. No, hasta que me has hecho esta pregunta no había pasado por mi mente. Vale, bueno, tot és iniciar un camí, Sí. imagino, i ver hi ha otros un puntos. ventall de possibilitats a la vida, per y què no? tanto. Sí, ¿por qué no? Potser ara no, però més endavant descobreixes que tens altres característiques. A lo mejor con este libro no, pero con otro sí, por ejemplo. Molt bé. Sí, puede ser. Molt bé, No me n'alegro descarto. molt. T'agradaria explicar alguna cosa que potser a mi se m'escapa? Bueno, en este libro y en esta historia hay muchos personajes que yo sé que la gente cuando los ha leído ha pensado que podría ser yo, que podría ser gente de mi familia o gente de mi entorno, y en parte no se equivocan, pero en gran parte sí, porque yo siempre digo que Valentina tiene un 10% de mí, todo el 90% restante es ficción, y que me gustaría que la gente que me conoce y lo lea sepa desvincularme y leer solo ficción, indistintamente de lo que haya de mí o no, porque a veces cuesta un poco meterse. Clar. Meterse en la historia cuando piensas que es la vida de alguien porque estás pensando todo el rato. ¿Y esto es verdad? ¿Esto pasó? ¿Esto no? No, me gustaría que la gente se olvidara de eso y disfrutase de la historia. Bueno, de fet, en el llibre ja ho deixes clar, que és una història fictícia. Sí. Vull dir, a veure, en principi sí que pot haver-hi algun matís Una que dona, confusión, perquè sí. hi ha casualitats, no? També podria ser, però jo penso que no té per què, perquè el llibre ho deixes prou clar. Vale. Vale. Bueno, i no planteges fer alguna altra cosa que pugui estimular-te més, com potser viatjar o... Bueno, de hecho, para el segundo libro, porque, bueno, quería decir que esto es una biología, hay un segundo libro que está en pleno proceso de creación, pero son dos libros independientes, se pueden leer por separado perfectamente, pero al leerlos juntos se complementan muy bien, porque hay cosas de la tormenta que pasan en Proyecto Tornado, porque todavía no tenemos nombre. Entonces, para el Proyecto Tornado hay unas escenas que pasan en Menorca y yo he viajado a Menorca para empaparme bien de ese sitio y poder crear mejor esas situaciones. Sí, que és la labor d'investigació, sí, diguem-ne. Menorca me queda al lado y he podido, de hecho fue un regalo de mis amigas y mis lectoras cero, Molt bé. por mi cumpleaños. Y me dijeron, tú tienes que ir a ver esas calles que se pierden ciertos personajes. Y así fue. Molt bé. Pues res, agrair-te molt
Vale? Gracias a vosotros Rosa, por este que tiempo. hagis pogut venir i dedicar-nos aquests minuts i pels nostres Por vuestros considerats. seguidores, claro que sí. Moltíssimes Gràcies a todos. Rosa, per tot. I a vosaltres, doncs, en fi, fins la pròxima entrevista, que si Déu vol també continuarem fent la nostra labor de divulgació de la cultura en general, vale? I de temes que creiem que poden ser interessants. Vale? Gràcies, Plovencs. Fins la pròxima, des de Adiós. Fin Poble.